webinar mensual en temas de salud y seguridad en el trabajo. Como es de costumbre, estoy aquí con mi súper invitado Osmer Ventura, gerente de SHA, de Salud, Higiene y Ambiente. Gracias. Y vamos a estar hablando de un tema súper interesante, sobre todo muy extenso. Vamos a hablar sobre los pasos para elaborar un programa de seguridad en el trabajo. Los que están en este ambiente saben lo engorroso, se puede decir, lo extenso, lo minucioso que es elaborar este programa. Para eso vamos a estar a lo largo de esta hora disipando esas dudas, guiándolos, ofreciéndoles nuestro servicio, nuestro apoyo, nuestra asesoría, nuestro seguimiento para que ustedes presenten un programa que esté aprobado ante la INSACER de manera segura y eficiente. Siéntanse en la libertad a lo largo de esta hora, como siempre les digo, hacer sus preguntas pertinentes a este tema que vamos a estar abordando. Esperemos que nos alcance esta hora, porque de verdad que el tema pique y se extiende. En caso de que no alcance, bueno, yo creo que da para una segunda edición. Bienvenidos una vez más. Muchísimas gracias, Andrea, por tu invitación. Bueno, estabas comentando que nos abarcará el tiempo para hablar en su totalidad del programa de seguridad. Indudablemente no, pero vamos a dar algunos tips, vamos a abrir algunas preguntas que se puedan generar y posteriormente se pudiera desarrollar otro webinar de repente más muy técnico o seguramente estamos hablando de algunos encuentros presenciales para explicar algunas de las temáticas o algunos de los capítulos que normalmente se complica un poco más con el tema. Totalmente. Hay puntos muy específicos que ameritan un detalle especial. Sí, totalmente. Bueno, comencemos para optimizar el tiempo. Hablemos sobre la importancia y elementos del programa de seguridad. ¿Cuál es la importancia de elaborar un programa de seguridad? Bueno, fíjate, más allá de la importancia es la utilidad que le vamos a dar, ¿no? La importancia creo que ya todos hemos entendido que obligatoriamente tenemos que tener un programa de seguridad, más allá del tema legal, es por el cumplimiento de la gestión. ¿Qué es el programa de seguridad? No es más que la gestión, es tu sistema de gestión, el cual vas a utilizar durante todo el año y que vas a tener que realizar una trazabilidad durante los años continuos. ¿Bien? Continuos. ¿Por qué? Porque de acá salen todos los planes, toda la parte preventiva, toda la ejecución, toda la planificación, la evaluación del sistema de gestión que vas a realizar en el tema de seguridad y salud en el trabajo en tu empresa. Bien, esto no es más que la parte preventiva, todo el ámbito preventivo dirigido hacia los trabajadores, tanto como siempre les digo, en la parte fundamental, prevenir tanto accidentes de trabajo como enfermedad ocupacional. Todo lo que vamos a ver acá, más allá de la documentación, de la parte legal, va con este principio, la prevención de accidentes. Ahora, ¿es importante? Sí, indudablemente que es importante, porque es la gestión que se va a programar y a ejecutar en el año. Por eso es que ella siempre va a estar constantemente evaluada, tanto por los trabajadores como por el comité y indudablemente que por el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Perfecto, Ismael. Una pregunta para aquellas personas que están iniciando en esta materia. ¿Cuáles son esos elementos básicos que deben estar porque sí en todo programa? Bueno, los elementos básicos lo vamos a encontrar, el INSACER emitió lo que es una guía técnica. Había mucha confusión porque ¿cómo hacemos el programa? ¿Con la Gaceta Oficial NT04 o con la guía? Ya el INSACER emitió lo que es la guía desde el año 2023, pero este año emitieron una serie de evaluación de ese programa. Entonces, indudablemente lo tenemos que hacer mediante la guía técnica. Esta guía técnica nos va a ayudar a organizar todos los elementos. Allí vas a encontrar todos los elementos, cómo tiene que estar el contenido. Uno de los pasos fundamentales es la política de seguridad. Uno de los pasos más complejos, si se quiere, es la parte de la identificación de los procesos peligrosos. Claro. Hay mucha confusión y muchas dudas con este tema. Y además, también, como hemos tratado en otros temas, en otros ámbitos, el tema de los registros. Ahora, ¿cuáles elementos son importantes? Bueno, su conjunto, su complemento y principalmente los planes de atención. Los planes que se van a colocar
en el programa de seguridad dirigido a todos los trabajadores y los procesos productivos para mitigar el riesgo de accidentes y enfermedades ocupacionales. Ese es el deber ser. Elemento importantísimo son los planes de trabajo. Ahora, a tu consideración, ¿cuáles son esos aspectos políticas de seguridad que son esenciales, que no deben faltar? Sí, bueno, la política siempre va a ir dirigida del empresariado, del patrono, hacia los trabajadores, como un compromiso de cumplir y hacer cumplir todo lo que son las normativas, todos los procedimientos, todos los protocolos que se establecen y el compromiso que tiene la empresa para dar fe de este cumplimiento. ¿Bien? Okay. Es importante mencionar que la política tiene que tener una revisión anual. Esa revisión anual y actualización anual va a ser aprobada por el patrono y va a ser revisada y obligatoriamente difundida entre los trabajadores. Esto tiene que ser una actualización anual, al igual que el programa, por eso se casa, ¿no? El programa tiene que ser una actualización anual. El paso más difícil, si se quiere, es la elaboración. El primer programa, el primer producto. Posteriormente son actualizaciones y la actualización no es más que verificar el contenido que tenemos allí, si no hay algún proceso de trabajo que se haya incluido en ese proceso productivo, simplemente tenemos el mismo programa, le vamos a dar continuidad, pero vamos a actualizar los planes de trabajo que normalmente tienen un cronograma bien específico. Claro. Ahora, para recapitular el tema de la importancia y los elementos que deben estar en todo programa, ¿por qué es importante? ¿Qué pasa si una empresa no lo hace? Bueno, imagínate, hay un tema sancionatorio, como todos los aspectos de la ley, donde indica que el solo no tener el programa de seguridad ya estás expuesto a diversas sanciones. Por cierto, INSACEL ya está haciendo recorridos, se está activando con esto y uno de los primeros elementos que está solicitando es el programa de seguridad y salud en el trabajo. Muchas empresas están solicitando realizar el programa de seguridad y salud en el trabajo sin poseer o sin tener registrado el servicio de seguridad. Okay. Si no tienes registrado el servicio de seguridad y salud en el trabajo, puedes tener el programa, sí, porque es un elemento preventivo, claro, pero legalmente no lo vas a poder registrar ante el instituto, ya que como condición previa, que si no tienes el servicio de seguridad y salud en el trabajo y no cumpliste con todo el protocolo, que es las convocatorias, la elaboración del producto, la participación de los trabajadores, si no tienes todos estos elementos, más la aprobación del comité, te pueden sancionar igual porque no puedes registrar el programa de seguridad. Entonces fíjate que esto es una cadena, es una secuencia que te indica servicio de seguridad. Servicio de seguridad propone el programa de seguridad con la elaboración, la participación de los trabajadores. Ese programa se entrega al comité para su evaluación y consideración. Una vez que esté aprobado por el comité, ahora pasa al INSACEL. Si no tienes servicio de seguridad, comité de delegados, no puedes tener el programa legalmente. Okay. Legalmente registrado ante el INSACEL. O sea, que se entiende que es una obligatoriedad cumplir, o sea, desarrollar y hacer cumplir este programa. Obligatorio hacerlo y ejecutarlo. A partir de una empresa pequeña, grande, todas las empresas deberían todas tener las un empresas. programa. O sea, si tienes, o sea, una empresa pequeña de 5 personas, 4 personas tienen que tener un programa de seguridad porque justamente el personal que está allí se dan a la empresa, son nóminas de la empresa y existe una corresponsabilidad patrón, contratista, empleado, donde tienen que engranar para proteger a esa persona, si es una persona, de todos los riesgos los cuales esté expuesto. Ok, hablemos ahorita, Osmer, sobre la identificación de procesos peligrosos y evaluación de riesgos. Es tan importante este punto, ¿ok? ¿Cómo se pueden identificar peligros en un lugar de trabajo? Bueno, fíjate, para la identificación de los procesos peligrosos, una de las características, uno de los requisitos que te solicita el INSACEL para poder registrar tu programa de seguridad es justamente la identificación de los procesos peligrosos. La identificación de los procesos peligrosos tiene varias etapas. En la identificación, una vez que tú identificas el proceso peligroso, tienes que hacer la evaluación del riesgo y finalmente lo que es el control del riesgo. ¿Bien? Estas 3 etapas se dan como el programa te permite, o más bien te exige, que la participación de los trabajadores debe ser obligatoria. Nosotros no podemos identificar un proceso peligroso sin tener una descripción de cargo y la versión de los trabajadores, que son los que conocen el día a día los riesgos a los cuales están expuestos. Por lo tanto, en el articulado de la Gaceta Oficial, el artículo 8,
y el artículo 14 te indica que es deber, obligación de los trabajadores la participación para la elaboración del programa. ¿Cómo participan? Por mesa de trabajo, encuestas, diferentes métodos que podemos utilizar para conocer de la mano del trabajador cuáles son los riesgos. Una vez que nosotros tengamos esa versión, nosotros podemos identificar el proceso peligroso. El proceso peligroso no es más que el mismo proceso de trabajo que ellos te van a describir en su formato, donde nosotros vamos a ver la interacción del medio, el objeto y el trabajador con su organización. En ese momento nosotros estamos identificando el proceso peligroso, que no es más que esa correlación que existe con el proceso de trabajo. Okay. A esa correlación nosotros la vamos a extraer y simplemente vamos a decir, bueno, cuáles son los riesgos a los cuales están expuestos allí. ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos que ser muy objetivos al hacer esta evaluación. Normalmente hay una confusión. ¿Cómo hago esas evaluaciones? Mi recomendación es hacerlo de manera prospectiva, a futuro. Lo que es la ISO derogada, ISO 18001 e ISO 45001, te habla que tenemos que ser prevencionistas, preventivos. Por lo tanto, nos tenemos que anticipar. Nos tenemos que anticipar, correcto, nos tenemos que anticipar ese riesgo. Para terminar esta parte, la recomendación es utilizar estas herramientas mediante un método que se llama ¿qué pasa si? What if. ¿Qué pasa si la persona que está laborando allí incumple con la normativa o cae en un acto inseguro o alguna condición insegura? Eso te va a dar un resultado donde vas a estimar la severidad, la probabilidad y vas a tener la estimación del riesgo. De esa manera, tú puedes tomar las medidas preventivas. ¿Por qué hago la acotación? Porque normalmente lo hacemos con lo que encontramos en el sitio. Un diagnóstico. Si yo hago una inspección y veo un diagnóstico, veo que una persona está sentada o que no está utilizando el casco en ese momento, yo voy a colocar que la probabilidad, la severidad me da un nivel de riesgo que seguramente dentro de 2 horas se coloca el casco y el nivel de riesgo es diferente. Por lo tanto, deberíamos hacerlo de manera prospectiva y verificar qué pasaría si el trabajador no utiliza el casco de seguridad. Esas son técnicas y metodologías que nosotros tenemos que utilizar justamente para la elaboración de todos los programas de seguridad. Para esa identificación de los procesos peligrosos, para hacer la evaluación como tal, es importante que utilicen diferentes metodologías. En mi caso, en nuestro caso, me gusta utilizar mucho lo que es el what if porque simplemente nos anticipamos a ese riesgo. Claro. Bien, ¿y qué tenemos en el programa? Tenemos que anticiparnos a lo que pueda ocurrir. Si yo en el programa coloco un diagnóstico actual, eso puede ser muy subjetivo porque puede variar, dentro de una hora puede variar, al día siguiente puede variar, puede ser muy distinto. Bien, puede variar muchísimo. Y el resultado, recuerda que los resultados de acá, esta parte es importantísima. Los cuestionarios que se le hagan a los trabajadores, las mesas de trabajo, los resultados de esto se van a consolidar, se van a meter en un nodo. Por lo menos en nuestro caso diseñamos una matriz donde tenemos todo el contenido, tenemos los porcentajes, los números, donde vamos a identificar cuál es la debilidad que tienen los trabajadores, alguna falta de información, desconocimiento del riesgo, qué hacer en caso de, y con esa referencia nosotros vamos a poder realizar los planes de trabajo. Con esa evaluación que te indico, que es a futuro, que es prospectiva, nosotros podemos realizar un plan de trabajo. Por lo tanto, no lo podemos hacer con lo que tenemos en el momento. En el momento tenemos que corregirlo. Bien, con AST, con una hiper, con cualquiera de las matrices, porque estamos haciendo una inspección en el sitio para corregirlo si es necesario corregirlo. Pero en el programa nos tenemos que anticipar. Entonces, una de las técnicas importantísimas y que dejo abierto acá a la consideración también de los que nos acompañan, pudiéramos estar abriendo algún tipo de programa de formación para elaborar únicamente lo que es el capítulo 3. Porque ese capítulo 3, puede ser cualquiera de los capítulos, ¿no? Pero el capítulo 3 es uno de los capítulos que trae mayor consecuencia. ¿Por qué? Porque es de allí que nosotros vamos a extraer de la información de los trabajadores, de estos resultados y de los informes de vigilancia epidemiológica, nuestros planes de trabajo. Si no lo tenemos engranado, nuestros planes de trabajo pueden ser muy subjetivos. Ok, entonces, a ver, haciendo un pequeño resumen, de este documento, de estas evaluaciones que se hacen, no solamente por departamentos, sino también por puestos de trabajo, es que podemos identificar una serie de escenarios posibles de accidentes, de incidencias que puedan ocurrir. Sí, y ahí tomar acciones. A nosotros,
a todos seguramente los que trabajan en el área nos llaman los profetas del desastre. Claro. Pero es porque nosotros nos tenemos que anticipar. Sí, claro. Si nosotros no nos anticipamos, no vamos a saber qué va a ocurrir. Ahí está la clave del éxito de esto, ¿sí? Conocer bien el riesgo al cual estás expuesto. Esta es la razón de ser del prevencionista. ¿Cuál es el riesgo y cuáles son otras veces? Detalle que no sé si puedan controlar desde acá. Ahí está la clave del éxito del riesgo, ¿no? Cuando hablamos del riesgo, conocemos el riesgo, controlamos el riesgo porque lo conocimos con esta identificación de procesos peligrosos y ese riesgo lo tenemos que tener controlado de tal manera para evitar que se salga, oye, vamos a hablar un poquito coloquial, que se salga de las manos, se descontrole y entrar en ese ámbito de peligro. Eso es lo que debemos evitar los prevencionistas. Exactamente. Claro. Ojo, también tenemos que preparar ante el escenario que ocurra. Es cuando hablamos del luego que ocurra, el post. Ocurrió el desastre, ocurrió el evento, ahora también tenemos que activar el qué hacer. Por eso es que en los planes de trabajo también te habla de los planes de emergencia, el tema de los accidentes de trabajo y el tema de las enfermedades ocupacionales. El programa, fíjate lo que hemos conversado, la importancia, todo lo que hemos abarcado en 20 minutos que llevamos de webinar y que se tiene que traducir en la gestión de todo el año que lleva tu empresa, la empresa que ustedes bien representan. Bueno, creo que todavía no hay preguntas, me parece que todavía no hay preguntas ahí pendientes, ¿no? Ok, continuamos, buenísimo. ¿Qué herramientas utilizamos para identificar estos riesgos? Bueno, fíjate, tenemos la norma técnica nacional, que es la COVENIN, la norma técnica 4004, que es la COVENIN, donde te habla de todo el sistema de gestión de riesgo. Es una norma que es bastante antigua, pero mantiene el principio, donde te habla de la evaluación de la probabilidad, severidad. Ahora, la técnica la utilizamos nosotros. Podemos utilizar técnicas internacionales, podemos utilizar diferentes matrices. En nuestro caso, en mi gerencia, ya estamos utilizando el apoyo de lo que es la inteligencia artificial para esta identificación. De repente para justamente apoyarnos en cómo manejaríamos por lo menos la identificación de las preguntas, qué pasa si este es el riesgo, cuál es la probabilidad, cuál es la severidad, y la inteligencia artificial, ahorita estamos en modo prueba, pero ha sido de bastante utilidad. Hay programas que te pueden durar solo la elaboración un tiempo bastante alto, ¿sí? Con la inteligencia artificial hay puntos que te pueden simplificar, te pueden apoyar. Recuerda que la inteligencia artificial se puede equivocar. Yo sí soy partidario. No te van a hacer la tarea porque van a simplificar el tiempo para nada más trabajar sobre ese esqueleto ya. Correcto. Y utilizarla, debemos revisarla, porque la inteligencia artificial se puede equivocar y somos nosotros los especialistas, el técnico en el área, que te puede decir, mira, no es así, alimentarlo, darle un rol. Entonces estamos ahorita justamente en ese protocolo porque próximamente vamos a estarnos apoyando en la elaboración de los programas de seguridad para nuestras diferentes empresas que lo soliciten. Nos vamos a estar apoyando mucho por la parte de inteligencia artificial. Importante este punto, para que lo sepan y bueno, nos puedan contactar para solicitar más información, estoy segura que sí, y con todo gusto le vamos a estar dando toda la información que requieran. Bueno, esto ya lo había comentado hace unos minutos, vamos a reforzarlo. ¿Qué papel juegan los empleados en el desarrollo del programa? Sí, importantísimo. Fíjate, si nosotros nos vamos al artículo 8 y al artículo 14 de la Gaceta Oficial de la NT04, te habla expresamente que el artículo 8 te indica que el trabajador debe primero ser convocado para informarle que se va a elaborar un programa de seguridad. El trabajador debe estar de acuerdo, el 50% más uno debe estar de acuerdo en la elaboración de ese programa de seguridad. Y también te habla de la participación. El artículo 14 te dice que los trabajadores deben participar activamente en la elaboración del programa de seguridad. ¿Cómo participan ellos? Efectivamente, indicando mediante estas mesas de trabajo, cuestionarios o los diferentes instrumentos. Sí, donde él va a decir, bueno, mi cargo es montacarga, técnico de montacarga. Ok, él te va a decir cuántas veces utiliza el montacarga, si conoce los riesgos a los cuales está expuesto, cuál considera él que pueden ser las lesiones que se le puede generar. Él conoce, así como el personal administrativo, él te va a decir,
bueno, yo tengo 4 horas sentado en mi estación de trabajo, en mi puesto de trabajo, el tema de la vista, el tema de los equipos de protección, el tema de la silla, eso te lo van a colocar ellos. Eso va más allá de la descripción de cargo. O sea que cada empleado se puede decir que tiene el derecho y el deber de participar activamente y formar parte de la creación de este programa para que sea efectivo. El derecho, el deber y la obligación. Y la obligación. Está totalmente obligado a participar porque eso es en su beneficio. Claro. ¿Por qué? Pues si yo no digo en cómo están las condiciones, yo puedo ser del área de seguridad, pero si yo no sé cuántas horas está la persona en su proceso de trabajo. Él lo indica allí y nosotros hacemos ese análisis. Con esos cuestionarios nosotros consolidamos todo y te dice, de hecho, que el programa tiene que estar elaborado con la participación de los trabajadores y finalmente después esos resultados que yo te estoy indicando se tiene que convocar una asamblea, exponerle a los trabajadores los resultados para que ellos lo evalúen y estén de acuerdo y en ese momento o de esa manera aprobar el contenido del programa de seguridad. Entonces fíjense que la ley te obliga a que le informes a tus trabajadores cuáles, mediante sus deberes y derechos, cuál es el proceso productivo, cuál es el proceso peligroso, cuál es el proceso de trabajo, cuáles son los riesgos de su trabajo, de su actividad, cuáles son las posibles enfermedades o accidentes que le pueda ocurrir y cuál es el nivel de riesgo. Ahí están participando ellos. Si ellos no participan, el comité no debería aprobar los programas de seguridad. Ahora, esta es una pregunta personal fuera de lo que hemos contado. Cuando ya está establecido este programa y entra un empleado nuevo a ocupar un cargo, tiene que ser informado del levantamiento previo del programa y formar parte en la alimentación de la actualización del mismo. Muy buena tu pregunta, fíjate. Todo trabajador que ingrese en ese año tiene que estar por ley informado de todos los riesgos a los cuales va a estar expuesto. ¿Qué te dice el programa? Esa persona que va a ingresar seguramente es, vamos a poner un ejemplo, un contador. Ese programa ya debe tener el puesto de trabajo del contador levantado, evaluado, ya sabes el riesgo. De esa evaluación se emiten lo que son los principios de prevención. Okay. Tú, al explicarle al trabajador que está ingresando según el artículo 53 de cuáles son los riesgos a los cuales va a estar expuesto, ya él está siendo informado de esa situación de riesgo, de los riesgos a los cuales va a estar expuesto. Que está asumiendo al aceptar esa posición. Exacto. En esa inducción, en esa capacitación, al trabajador se le indica que existe un programa de seguridad, existen los planes de emergencia, toda la actividad, todos los planes de trabajo se le informan al trabajador en ese nuevo ingreso. ¿Bien? Cuando hablamos de actualización, como te indiqué anteriormente, la actualización va más dirigida a todo lo que son cronogramas o si entra a la línea de producción una nueva actividad. Cuando entran los trabajadores, constantemente se les está informando que existe un programa de seguridad, existe un comité de seguridad, existe el delegado y existen los riesgos a los cuales va a estar expuesto. Esto te indica que tiene que ser, esto es la participación y la obligación del Servicio de Seguridad Nacional del Trabajo es justamente informar a todos los trabajadores de las actividades de seguridad que se estén haciendo. Y obligatorio es, cuando esa persona ingresa, cumplir con los principios de prevención y adicionalmente el tema de las hojas de ruta, de la famosa hoja de ruta. O sea, es como un inicio, un preámbulo de todo lo que se tiene que realizar, todo lo que se tiene que cumplir legalmente para que el trabajador pueda ingresar resguardado sí, a cubrir su puesto de trabajo. Okay. Ahora, una vez identificados todos estos posibles riesgos, ¿cómo priorizarlos? Todos, o de principio a fin, tienen la misma... Todos son importantes, pero la severidad de la probabilidad te va a dar un indicador donde te va a decir que el riesgo es alto, es leve o es bajo. Claro. Siempre, o en mi caso, me enfoco en el que pueda ser alto. Si no hay alto, por lo menos tiene que ser el riesgo medio. El riesgo medio nosotros lo vamos a tomar y le vamos a hacer mayor énfasis en la inclusión en los planes de trabajo. Por ejemplo, hay uno de los planes de trabajo en la formación de los trabajadores. Bueno, seguramente con el resultado que tuviste, los trabajadores te van a decir, oye, desconocemos lo que es un riesgo o desconocemos lo que es el peligro. O más allá, desconocemos cómo
notificar ante la sospecha o la presunción de un accidente de trabajo. ¿Bien? No sé qué hacer. Entonces allí, con esos resultados, mira, la mayor cantidad de personas indica que no desconoce. En mi plan de trabajo, lo primero que tiene que haber es una inducción o formación en el tema de declaración de accidentes. Claro. Entonces, de esa manera priorizamos la parte operativa. Seguramente, mira, no manejamos el tema de extinción o la parte de rotación de personal. Los resultados te van a responder muchas cosas, donde simplemente nosotros vamos a decir, bueno, esta persona está 8 horas, descansa una sola hora en un solo puesto cuando es producción. La primera recomendación en los planes de trabajo es, bueno, mesas de trabajo para tratar de incluir rotaciones en los puestos de trabajo para evitar las enfermedades ocupacionales. Por donde veamos, el ejemplo que queramos agarrar lo vamos a ver dirigido a esa parte preventiva y las recomendaciones. Por eso es importantísimo el programa de seguridad. Todo se engrana, claro, todo se engrana en el programa de seguridad. Buenísimo. Para concluir el punto de la importancia de identificar los riesgos, ¿qué rol juega, a tu consideración de una manera sencilla para que la gente lo entienda, qué rol juegan las auditorías? Ok, para explicarnos bien. La auditoría puede ser tanto interna como externa. Y la auditoría constante tiene que ser de los trabajadores. Y los trabajadores tienen unos representantes que son los delegados y delegadas de prevención. En todas las reuniones de los comités de seguridad se tiene que exponer el cumplimiento de ese programa de seguridad. Volvemos a hablar del programa de seguridad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 13 planes de trabajo y los delegados y representantes patronales necesitan saber cuáles son los avances según la planificación. En este primer trimestre se programaron 10 inspecciones y de las cuales se han hecho 7 inspecciones. Allí lo primero que va a decir el comité es por qué no se han realizado el resto de las inspecciones. Entonces el papel fundamental de los trabajadores es justamente esa evaluación. Cuando hablas de la auditoría, en ese momento que estamos comparando 10 inspecciones versus 7 ejecutadas, en ese momento ya se está auditando el cumplimiento de ese programa de seguridad y lo audita el comité de seguridad. Ojo, hay auditores externos que van más allá de la parte del trabajador como tal, sino la empresa también quiere estar al tanto de el cumplimiento según la inversión que haya realizado y el cumplimiento en la ejecución. Porque entre los planes de trabajo hay una parte económica, donde hay un compromiso del patrono o patrona que te está indicando que para el cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo está asignado cierta cantidad en su presupuesto y quiere ver cómo se está administrando. Entonces ellos contratan auditores externos. Pero el auditor interno normalmente es el trabajador mediante los delegados y mediante el comité de seguridad. Y bueno, obviamente nosotros como ejecutores de la... Perfecto. ¿Qué tipo de formación deben tener las personas que están encargadas de realizar el programa? Ok, aquí estamos hablando del personal del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Correcto. La formación que deben tener ellos, bueno, además de la experiencia, deben conocer bien lo que es el riesgo, todo lo que son los procesos peligrosos, la identificación de los procesos, las normas COEN 4004, las NIOS, todo lo que son las ISO, conocer la amplitud, porque hay muchas teorías, hay muchísimas teorías donde puedes diferenciar y sacar también tu propio método. Entonces, eso es importantísimo. Tienes que conocer del área, tienes que conocer de temas de seguridad, temas de prevención, tienes que manejar la producción, los protocolos que tienes en tu empresa. Eso es esencial, porque no siempre van a ser las mismas políticas, no puedo aplicar lo mismo para las diferentes empresas. El personal de seguridad tiene que estar bien capacitado en todas estas áreas y en la parte legal tiene que estar muy bien informado. Todo lo que es la LOXIMAR, reglamento de la LOXIMAR, reglamento de las condiciones de seguridad ambiental, la cantidad de normas CONIC que existen, las normas que emite lo que es el INSACEL, las gacetas oficiales, guías técnicas, elecciones. O sea, es decir, más allá de la parte académica, que puedo tener el título, el grado como ingeniero industrial, que es mi caso, el grado de seguridad industrial, también se tienen que involucrar mucho en todo lo que son este tipo de cursos. Diplomados, por ejemplo, el diplomado que estamos dando, estamos desarrollando muy bien, porque en esta oportunidad me voy a enfocar mucho en la elaboración del programa de seguridad, porque está el sistema de gestión. En el módulo de seguridad y salud en el trabajo me voy a enfocar muchísimo en esto. Entonces, este tipo de diplomados
complementan mucho la información, sobre todo la parte de ejecución. Que podemos conocer leyes, toda la cuestión, pero cómo lo interpreto, hasta que tú tengas tu propio criterio, ¿eh? Tu criterio adaptado a las diferentes empresas que vayas a trabajar, y tenemos que tener mucha amplitud en estos temas, ¿eh? Y conocer siempre las diferentes dimensiones. Que por cierto aprovecho la oportunidad ya que lo mencionaste, de que todo un éxito, un diplomado que arrancó hace 2 semanas, Sí, todo un éxito hasta ahora. De hecho ya hay personas que están apartando sus cupos para la siguiente cohorte que comienza, si mal no recuerdo, en octubre. También están todavía a tiempo de solicitar información y vamos a estar siempre compartiendo esa información con ustedes para que puedan reservar sus cupos desde ya. Y adicionalmente también la asesoría, el servicio de asesoría y acompañamiento, y también cursos de capacitación para la elaboración de estos programas. Sí, correcto. Y efectivamente, en cada diplomado vamos a ver cosas diferentes, ¿no? Porque nosotros tenemos que estar siempre renovando, haciendo reingeniería, viendo cuáles son las mejores prácticas para la prevención. Totalmente. Y también para ofrecérselo a nuestros trabajadores y a las empresas que están. Y también es así que por eso es que también están las certificaciones para aquellas personas que ya realizaron este diplomado, tienen que también actualizarlo, sobre todo ahorita que está avalado por la UCAP-CIAP. Y también está la oportunidad de pagarlo por cuotas, en partes. Tenemos ese financiamiento. Es muy importante hacer ese refuerzo porque yo sé que muchas personas están pendientes de tan importante diplomado. ¿Cómo se pueden comunicar estas acciones a todos los empleados? Sí, bueno, fíjate, la parte de la comunicación. El personal de seguridad tiene que tener, bueno, además de ser un abogado, tiene que conocer la parte operativa, tiene que conocer al trabajador el riesgo, tiene que conocer y trabajar con el empleador. Y con todos debes mantener un sistema de comunicación. De igual manera tienes que reinventar. ¿Bien? Ahorita existen muchas herramientas tecnológicas, se mantiene todavía el uso de las carteleras, pero ahora hay grupos de WhatsApp en la empresa, hay carteleras digitales, hay carteleras de las normales, hay medios como correos, pero siempre se tiene que estar informando y comunicando a los trabajadores de qué estamos haciendo en ese periodo, cómo lo estamos haciendo, qué estamos haciendo, porque eso directamente va a estar directamente relacionado y proporcional a la cultura del trabajador. Parece mentira, pero el repetirlo sin aburrirlo, porque no podemos entrar en monotonía, por eso nos tenemos que reinventar. Siempre es importante que el trabajador esté informado, él va conociendo y va entendiendo o explicándonos de las nuevas tendencias. Y eso lo interesa muchísimo más. Quizás no aprender, porque yo como trabajador no voy a dar clases de seguridad, ni tampoco voy a aplicar ningún tipo de técnica, ni nada al respecto, pero sé cómo se está haciendo para proteger mi salud como trabajador. Entonces, en ese momento, ellos aportan. ¿Por qué no lo hacemos de esta manera? Claro. Y te dan ideas. Es interesante porque te dan muchas ideas. Entonces, sí, esa comunicación es importante. No estoy diciendo que sea fácil. No es fácil, pero sí tiene que haber, hay diferentes métodos de tema de empatía. Sí, en ese proceso también, de una manera u otra. ¿Cómo se debe realizar esa capacitación de seguridad a los nuevos empleados? Hay una pregunta importante. Hay una pregunta, ok. Para la identificación de los riesgos, ¿puedo utilizar, qué dice aquí, una encuesta virtual? Fíjense. Yo soy partidario de verificar la cantidad de personas en donde vamos a aplicar ciertas herramientas. Hay empresas que tienen su sede principal acá y a nivel regional tienen muchos centros de trabajo. Pasa mucho, claro. A pesar que cada uno tiene que tener un servicio de seguridad en el trabajo, para nosotros poder disgregar y analizar toda la información, siempre vamos a ir a la parte tecnológica. Estamos aplicando, para contestarle a Carlos, nosotros estamos aplicando también esas encuestas, todo lo que son encuestas de saberes, lo estamos utilizando también por Form. El Form nos da directamente un indicador, lo bajamos por el Google Sheet, nos da un indicador, podemos graficar y con esos gráficos nosotros podemos consolidar toda la información para los programas de seguridad. ¿Qué es la recomendación? Sí,
tener el formato digital, un ejemplo de formato para poderlo anexar, la cantidad de respuesta, pero sí esencial que el listado de trabajadores que participaron, si sea manuscrito, para que ellos lo puedan tener en los archivos, en sus anexos y en las evidencias que esas personas participaron en esto. Igual con las mesas de trabajo, ahorita hay una gama amplia de tecnología que la podemos utilizar y estoy seguro que tarde o temprano el INSACEL no, de hecho, INSACEL está lanzando una campaña que ya próximamente va a aperturar, y lo indica así, va a aperturar un tema de la página de INSACEL mediante y el uso también de la inteligencia artificial. Entonces van en esa tendencia y se los aplaudo. Ok, buenísimo, buenísimo. Gracias a ti, Carol, por tu pregunta. Hablemos de la salud y la ergonomía, Osmer. ¿Qué impacto tiene la ergonomía en la salud de los empleados, salud del trabajo? La ergonomía, fíjate, existe, sí, totalmente. De hecho, creo que pudiéramos estar hablando que los números, los indicadores siempre están tendiendo a prevenir el tipo de enfermedades o el tipo de lesiones generadas por el mal uso de la ergonomía. Cuando hablamos de riesgo ergonómico, se puede convertir en un instante en peligro disergonómico, porque nos estamos saliendo de la normalidad del patrón del puesto de trabajo. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de ergonomía, lo tenemos que ver de forma muy amplia. El puesto de trabajo, el entorno y todo lo que te estoy comentando va dentro de los planes de trabajo también, una parte que te habla de ingeniería y ergonomía. La ergonomía tiene que ser evaluada constantemente según los resultados que hayas obtenido de la respuesta que ya veníamos hablando. Claro. Y de la vigilancia epidemiológica. Claro. Si yo tengo una vigilancia epidemiológica con una trazabilidad no solo de 3 meses, no se acostumbren a cortar la vigilancia epidemiológica en 3 meses, sino continuo, el año, años anteriores. ¿Por qué? Porque eso tenemos que ver una trazabilidad. Todos los antecedentes, todos los precedentes. Siempre se va a hacer el seguimiento porque ahí estamos hablando del control del riesgo. Si yo veo que se están consultando la medicina ocupacional muchas personas por lesiones posibles, por presuntas lesiones musculoesqueléticas, están siendo recurrentes, ahí pudiéramos estar hablando de temas de ergonomía. Claro. Entonces tenemos que hablar, activar, promover y promocionar planes para minimizar la vulnerabilidad de los trabajadores ante alguna situación que se pudiera estar presentando. Existen las evaluaciones de puestos de trabajo, que las evaluaciones de puestos de trabajo va más allá, mucho más allá de las inspecciones. La inspección es una actividad constante que también está en el programa de seguridad, el plan de inspección, donde vamos a ver, a visualizar, a tener un diagnóstico de todas las estaciones de trabajo, donde vamos a ver orden de limpieza, el tema de la silla, el tema de los escritorios, pero hay un estudio más profundo, que es la evaluación de puestos de trabajo. La evaluación de puestos de trabajo se activa una vez que la recurrencia ante la medicina ocupacional por lesiones similares, como supongamos lesiones musculoesqueléticas, están siendo muy recurrentes. En ese momento se activa lo que son las evaluaciones de puestos de trabajo, donde se van a aplicar diferentes técnicas, bien sea entre la cantidad de la gama de técnicas que hay, entre el REVA, el ROSA y cualquier otra cantidad de métodos que se utilizan justamente para ver qué está fallando, qué está pasando en ese puesto de trabajo, es la trabajadora, es el puesto de trabajo, son los equipos y herramientas. En ese momento nosotros identificamos con una serie de puntajes que te da cada una de las técnicas y vemos cuál es en realidad el descontrol o la ausencia de control de algún tipo de riesgo que de repente no pudimos visualizar en el estudio. Claro que puede pasar. Puede pasar, por supuesto. Claro que sí. Hombre, ¿cómo se pueden manejar los riesgos psicosociales en el trabajo? Muy bien. Fíjate, la parte de riesgos psicosociales. Vamos a establecer para empezar cuáles son los riesgos psicosociales. Bueno, los riesgos psicosociales sí, pueden venir de la parte externa de tu medio, de tu entorno familiar. Puede tener algunas consecuencias que te pueden estar afectando internamente. Puede venir de tu entorno laboral. Esos riesgos psicosociales normalmente se evalúan, se estudian por psicólogos ocupacionales. Nosotros tenemos nuestro psicólogo ocupacional donde hacen una serie de estudios. Es un tema muy específico de los psicólogos. Hacen estudios grupales, estudios de la persona, hacen varias pruebas para poder determinar el riesgo psicosocial. ¿Bien? Okay. El descontrol, volvemos a hablar del descontrol,
que se puede estar previniendo de alguna manera y no se está viendo. El riesgo psicosocial contempla entrevistas a las personas, entrevistas grupales, ambiente de trabajo, grupos de trabajo. Esos riesgos psicosociales pueden generar en la persona ansiedad, dolores de cabeza, dolores estomacales, por eso también su desenvolvimiento en el desempeño de sus funciones. Sí. Entonces, esas caídas que nosotros normalmente vamos evaluando, según nosotros que tenemos y ofrecemos a los clientes lo que son los KPI, ahí trimestralmente, en nuestro caso, lo que es nuestros KPI o BODIs, están designados. Si nosotros vemos que hay una disminución en la valoración que también se lleva bajo trazabilidad, simplemente activamos un plan para atender al trabajador, porque pudiera estar pasando algo también desde lo familiar hasta lo laboral, hasta lo económico, laboral. Hay muchos aspectos que te pueden afectar. O un ambiente laboral en determinado momento que no es el idóneo, que bueno, se ausencia de liderazgo, compañerismo, o sea, son varias comunicación no asertiva. Es muy similar a la evaluación 360. Tienes que evaluar varios puntos para poder identificar dónde efectivamente se pudiera estar generando este descontrol. ¿Cómo se puede implementar un programa de bienestar que complemente la seguridad de los empleados? Bueno, fíjate, de esto mismo, recordemos que nuestra vigilancia epidemiológica no solo se va a ir al ámbito, sino obviamente tiene el ámbito laboral, pero él evalúa toda la condición de los trabajadores. Por ejemplo, tabaquismo, obesidad, hipertensión, diferentes patologías que se pueden estar generando allí. Debe ser que como empresa atiendas esos indicadores que te están dando la vigilancia epidemiológica. Entonces, cuando hablamos de bienestar, pudiéramos estar hablando de la parte, mira, en los planes de trabajo vamos a incluir temas nutricionales, vamos a incluir, si es por la parte laboral, pausas activas, vamos a incluir el tema de inducciones por el tema del tabaquismo, el tema de obesidad, todo esto tiene que estar complementado. Sedentarismo, todo ese tipo de cosas se pueden atender por diferentes medios. Formación, capacitación, entes externos, ejemplos, brochures. Todo ahí personalizado según la naturaleza y de los resultados que te ha dado todo este tipo de instrumentos que hemos hablado en la empresa. Aquí hay algo interesante, ¿no? La señora Irma Godinho indica, en la actualidad se está reaprendiendo el enfoque de lo que es el peligro y riesgo. Bien, aplauso por eso, porque la verdad que como es, o creemos que es lo más común, a veces hay palabras que nos cuesta explicarlo, ¿no? Peligro y riesgo guardan similitud y es una de las cosas en donde nos enfocamos. Y ella indica aquí, no sé si es pregunta o está afirmando, se identifica el peligro y se evalúa el riesgo. ¿Okay? Es el deber. Se identifica el proceso peligroso. El proceso peligroso tenemos que verlo como lo dice Oscar Betancourt. Es una filmación. Cuando hablamos de una filmación, es tu proceso de trabajo, cómo lo estás desarrollando. ¿Bien? Imagínate que como una secuencia, es la secuencia de lo que estás interactuando, el medio, el objeto y la persona con su entorno. Eso es el proceso de trabajo, que es lo mismo del proceso peligroso, solo que tú en ese momento no estás viendo cómo es su función, sino cuáles son los peligros, los riesgos a los cuales él puede estar expuesto. Fíjate cómo funciona. Nosotros estamos viendo una filmación, estamos viendo el proceso peligroso, cuando está interactuando y en ese momento tomamos una foto. Imagínate que estamos hablando de filmación, tal cual como lo explica Betancourt. Él ve la filmación, es el proceso peligroso, tomas la foto y en ese momento tomas la foto del riesgo. ¿Cuáles son los riesgos? Mira, realizando esa actividad se puede quemar, puede tener contacto con energía eléctrica, contacto con electricidad, riesgo de caída del mismo nivel, riesgo de caída de diferente nivel, riesgo de intoxicación. Ese es el riesgo. Fíjate que allí estamos hablando del riesgo. ¿Sí? Ya identifiqué el proceso peligroso, le tomé la foto, ese riesgo y lo evalúo. Evalúo ese riesgo y una vez que evalúo ese riesgo, ya tengo mi riesgo. Y con la técnica What If, yo digo, ¿qué pasa si yo me salgo de ese riesgo? En ese momento que me salgo del riesgo, caigo en el peligro. Entonces, proceso peligroso, identificación de proceso peligroso, evaluación de riesgo y el descontrol me puede llevar a un peligro. Otra definición que puede ocurrir en el momento. Gracias. Volvemos al tema de medidas de seguridad y emergencia.
¿Cómo entran los riesgos asociados con el trabajo remoto? Importantísimo. Hay empresas que permiten que se realice lo que es el home office, el trabajo remoto, donde puedes realizar actividades laborales desde tu hogar. ¿Cuál es el riesgo allí? Que en muchas oportunidades simplemente la empresa no tiene gobernabilidad de la estación de trabajo en la cual el empleado está realizando la actividad. No tienes un control horario. ¿Ves? A veces puedes trabajar menos, a veces puedes trabajar más, pero ¿dónde está trabajando? ¿Dónde está realizando la actividad? Entonces, hoy en día existe la libertad que el empleador puede incluir en su programa de seguridad con investigación internacional de cómo pudiera ser para aplicar planes de trabajo home office dentro del programa de seguridad social del trabajo. Por ejemplo, acá nuestra empresa tenía personas trabajando en su lugar de residencia y entregaba equipos de seguridad, mobiliario en muchas ocasiones, y en ese momento ya yo me estoy haciendo, sí, efectivamente hay una corresponsabilidad que yo tengo que vigilar, pero hay muchas personas, me han reportado mucho también, que donde realizan la actividad es una mesa, una silla totalmente desergonómica, que no cumple las condiciones, de repente una iluminación no adecuada, de repente si tengo una laptop lo hago desde la cama un momentico, o estoy trabajando fuera de los horarios, entonces el riesgo lo estamos incrementando. ¿Ves? Y como lo estamos incrementando, pero lo estamos aceptando, tenemos que hacer una reingeniería en la evaluación de los riesgos de trabajo, si eso va a ser una actividad perenne, ¿no? Que se va a mantener para Perfecto. En caso de emergencia, ¿qué planes deben estar establecidos en la PSSP? Sí, en el programa de seguridad hay uno de los planes, justamente lo que es el país, el plan de atención y control de emergencias. ¿Sí? El programa te pide que haya un plan de contingencia y un plan de emergencia. Tenemos que estar preparados para ello, tenemos que estar preparados para la contingencia a la hora que ocurra y para la emergencia. Para ello necesitas tener una formación. Yo estoy totalmente de acuerdo con que existan brigadas, sí, pero también estoy totalmente convencido que la brigada no va a hacer sus funciones adecuadamente si los trabajadores no están al tanto de qué atender y cómo atenderlo, o qué hacer para poder seguir las instrucciones de esa brigada de emergencia. Para ello existe un documento aparte, que es el plan y control de emergencia, que es el famoso PAES. Para eso tenemos las normas COENI que te guían y normas internacionales, pero cuando digo que hay un producto aparte es porque en el programa sí te dice, te habla del plan. El plan, en ese caso, ¿qué va a hacer? Bueno, sí, yo ahí explico que tengo un programa aparte donde en líneas generales me indica que tengo una brigada de emergencia, que tengo a dónde ir, los teléfonos de emergencia, qué hacer en caso de incendio, qué hacer en caso de un terremoto, qué hacer en caso, y los planes de cada cuánto, uno de los planes que tiene que estar allí, cada cuánto vas a hacer simulacro de desalojo, simulacro de desalojo vivencial, formación en la parte de simulacro y la formación de la brigada de emergencia. Entonces sí, efectivamente está registrado en el plan, en el programa de seguridad y salud en el trabajo, pero aparte se tiene que trasladar a un programa que está mucho más desarrollado y única y exclusivamente para la atención y control de emergencia. Perfecto, tenemos otra pregunta. ¿Cuál demuestra que hubo una consecuencia producto del proceso peligroso trabajando remoto? Justamente es lo que estamos hablando. ¿Cómo lo demostramos? ¿Cómo lo demostramos? Porque se escapa de la gobernabilidad de la empresa. Por eso muchas empresas han optado a, mira, voy a entregarle el mobiliario, voy a entregarle el equipo de computación para disminuir un poco la vulnerabilidad del trabajador. Claro. Controlable. Tiene que el trabajador permitir el acceso a su hogar. Esas son políticas que tiene que manejar la empresa, porque tengo que ver dónde está realizando la actividad. ¿Okay? Porque, o sea, ahorita, en este momento hay mucha ambigüedad en el caso. Por eso les digo, si van a permitir trabajo remoto, tienen que estar muy blindados. Ya existen normas internacionales que te hablan del tema de protección de los home office. Y sí, okay, efectivamente, como lo está diciendo, ¿cómo demuestra que la lesión que te ocurrió fue realizando tu proceso peligroso, tu proceso de trabajo? Claro. Sí, sí, sí. O sea, hay técnicas para demostrarlo, pero son técnicas que van mucho más allá de lo que puede ser la gobernabilidad. Interesantísima la pregunta, Grace. Buena pregunta de cierre. Bueno, tal como habíamos mencionado desde el principio, es un tema bastante largo, realmente es una tesis, deberíamos hablar. Sí, como no, yo le digo que es una tesis siempre. Totalmente, es una tesis que deja, yo sé que deja muchas inquietudes para conocer más. Los invito desde ya
para que se registren al próximo webinar cuando lo estemos anunciando para el mes que viene, la segunda parte de pasos para elaborar un programa de salud y seguridad en el trabajo. Creo que las gracias. Hagan un segundo webinar. Gracias, Sí, Carlos. totalmente, claro que sí. Muchas gracias por conectarse. Algunas palabras de cierre. Yo creo que... Bueno, agradecido totalmente. Sé que deben haber muchas interrogantes, muchas preguntas, pero considero que deberíamos hacer otra sesión de esto. Y sí, es que era un tema todavía por hablar. Tomen en cuenta que vamos a estar abriendo seguramente temas específicos. Por ejemplo, como les indiqué, capítulo 3. Hagamos identificación de procesos peligrosos. Identificación de procesos peligrosos, totalmente, una capacitación allí. Y a aquellas personas que se conectaron, bueno, les repito, les vamos a estar compartiendo el material para identificar qué pasa si, what if, para que también se vayan familiarizando con él aquellas personas que no lo tengan comenzando en este proceso. Muchas gracias y feliz tarde a todos. Gracias a todos por su atención. Participación y conexión.